Declaramos que tu palabra se mueve y no está presa. Declaramos que tu palabra es libre para llegar a los corazones y enquistarse profundamente en nuestro ser interior para ser transformados según tu propósito. Señor, si verdaderamente hemos sido rechazados, nuestras almas están heridas. Por lo tanto, yo puedo decir como el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma, esta alma fragmentada, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Dios mío, mi alma está abatida en mí. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Amado Señor, tu palabra es certera, como una espada que se clava en el interior de nuestro ser. Tu palabra, Señor, no puede ser rebatida ni cuestionada. Gracias. Muchas gracias por esta palabra y la encomendamos en tus manos para que tu Espíritu Santo, Señor, vaya ministrándonos suave pero profundamente en nuestra alma y en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Cuando nosotros hablamos de alma o de espíritu, estamos hablando del ser interior. Todo nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Ahora, si nosotros pudiéramos representar el espíritu y el alma, podríamos representar el espíritu como un pendrive muy pequeñito que guarda mucha información. Allí está contenido. Pero ese pendrive, para poder proyectarlo y para poder conocer el contenido, necesitamos un proyector. Por lo tanto, necesitamos encajar el pendrive en el proyector para luego hacer funcionar el proyector y poder ver en una pantalla el contenido del pendrive. Ahora, el pendrive es el espíritu. El espíritu somos nosotros mismos. Nosotros somos espíritus vivientes, que tenemos comienzo, pero no tenemos final, porque Dios colocó eternidad en nuestros corazones. Por lo tanto, nuestra responsabilidad aquí en esta tierra es definir dónde pasaremos la eternidad. Por lo tanto, es en nuestro espíritu donde el Espíritu de Dios viene a morar. Y desde dónde se proyecta para conquistar el alma. El alma es el asiento de nuestra voluntad, de cómo tomamos decisiones. Es el asiento de nuestra capacidad para pensar, el intelecto, la mente, de lo que pensamos.
y también el alma es el asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Lo extraordinario que ocurre cuando el espíritu y el alma están integrados como un pendrive con un proyector, es que el proyector muestra en la pantalla el contenido del pendrive. Ahora, la pantalla es nuestra personalidad. La personalidad es el testimonio o la manifestación de quienes somos, de cómo pensamos, de cómo decidimos y de cómo sentimos. Eso es nuestra alma. Pero necesitamos el proyector, pero el proyector sin el pendrive, ¿de qué nos sirve? Entonces, espíritu y alma se necesitan. Eso significa que necesita haber una integración de espíritu y alma. Y si verdaderamente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, necesita ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, el cuerpo también se afecta positiva o negativamente de todo aquello que guardamos en nuestra alma o en nuestro espíritu. ¿Me entienden hasta ahora? Muy bien. Lo que no entendí muy bien, querías decir entonces que el alma es el proyector y la personalidad la pantalla. Es así, ¿no? El alma es el proyector y la personalidad es lo que forma parte del alma en la medida que se proyecta, cómo sentimos, cómo decidimos, cómo pensamos. Muy bien, pero exacto. Entonces, es importante entender esto. Todas las personas, todos los que estamos aquí, de una forma u otra, hemos sufrido rechazo. Entonces, es una de las formas, el rechazo, de cautiverio más importantes que el ser humano puede sufrir y que puede causar más estragos en la identidad de la persona. Esto de la identidad es muy importante. Ahora, desde el mismo principio en que el hombre cayó en el pecado, comenzó a experimentar rechazo. Y es lo que más impide el rechazo que nosotros podamos crecer hacia la madurez en Cristo Jesús. ¿Qué es madurez? La Biblia lo define en Hebreos. Es el discernimiento del bien y del mal a través del ejercicio de los sentidos. Y voy a agregar espirituales. No quiero entrar demasiado en esto porque es un tema aparte, pero nosotros como espíritus vivientes, habitados por el Espíritu de Dios, tenemos potencialmente espíritus, capacidades espirituales, sentidos espirituales. Por ejemplo, cuando la palabra dice el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Ya? O como dice Juan, me di vuelta y vi a un ser glorioso y lo describe. Lo vio con sus ojos espirituales, con los ojos de su entendimiento, con los ojos de su percepción. Luego dice Pablo en 2 Corintios, para nosotros es manifiesto el olor de su conocimiento. Está hablando de Jesucristo, pero también de los demonios, olor para muerte, olfato espiritual. O sea, ya tenemos audición espiritual, vista espiritual, olfato espiritual, y cuando Ezequiel dice, me dio a comer de un rollo, y yo lo comí, fue dulce para mí, paladar como la miel. Estamos hablando entonces del gusto espiritual. Y cuando Pablo habla sobre aferrados a Cristo, o cuando Juan dice tocante al verbo de vida, está hablando de el tacto espiritual. Entonces, cuando nosotros decimos que la madurez es el desarrollo del discernimiento
entre el bien y el mal a través del ejercicio de estos sentidos espirituales, estamos entonces hablando de un proceso de madurez. Pero para que esa madurez ocurra, nosotros tenemos que ser sanados de rechazo y disfrutar del opuesto, de la aceptación en Cristo Jesús. Él es el único que nos puede aceptar como nosotros necesitamos ser aceptados y amados. Entonces, todo este drama del rechazo comenzó en el jardín del Edén. Dios creó al hombre para tener de parte de él su identidad, su protección, para tener del Dios Padre el disfrute de su presencia, un Padre que nos ayuda, un Padre que nos anima, un Padre que nos lleva a creer en nosotros mismos y que nos levanta cuando estamos debilitados, ¿ya? Y toda esta bendición se pierde cuando el hombre decide buscar su propio camino y buscar en los terrenos propios de su alma. Ahora, ¿qué es lo que busca en los terrenos de su alma? Su ego, su yo. Por eso la palabra del Señor dice que si el hombre comía del fruto del conocimiento del bien y del mal, el hombre perdería la bendición que Dios le había dado, porque escogería su propio camino para supuestamente, creyendo la mentira del diablo, ser Dios, o sea, hacer lo que a él se le antojaba. Ahora, y en esto consiste el engaño del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque cuando nosotros comemos de ese fruto, nuestro bien y nuestro mal quedan en nuestras manos. Nosotros decidimos qué es bueno. Nosotros decidimos qué es malo. Nosotros decidimos, somos responsables. Pero como no tenemos el conocimiento de la verdad y hemos creído en la mentira del diablo de que seremos dioses si comemos de ese fruto, quedamos totalmente perdidos y extraviados. Y aunque nos esforcemos en buscar la verdad, en buscar lo mejor para nosotros, estaremos perdidos. Porque no tenemos identidad. En el diablo no hay identidad. El único que tiene identidad es el Señor. Entonces, en su separación del hombre, desde ese momento, el alma, el ego, el yo del hombre sin Dios comenzó a desarrollarse. El ego comenzó a inflarse. Entonces, Adán y Eva fueron echados del paraíso, lo cual indudablemente los llevó a habitar en un territorio desconocido para ellos. ¿Por qué ese territorio desconocido en un territorio de tinieblas, un territorio de cautividad? Era una tierra maldita, cubierta de tinieblas, donde gobernaba el opuesto a Dios, el cual nos odia. Entonces, esto comenzó a crear temor, miedo, terror, pánico en el varón, ya que no sabía hacia dónde ir, no sabía quién era, pues dejaron la fuente de seguridad y dirección. Esta fue la trágica consecuencia de dejar a Dios, de rechazar a Dios. Entonces, a todos nos puede pasar lo mismo, ¿ya? Pues fuimos creados en el corazón de Dios, donde fuimos conocidos antes de la fundación del mundo. Cuando Dios decidió escribir en su libro las características personales nuestras, con dones, capacidades y una serie de virtudes, para que llegado el momento nosotros pudiéramos ser personas que habitáramos en la tierra que el Señor nos daría. Igual que Adán, disfrutamos de su paz, de su amor. Sin embargo, de pronto nacimos en este mundo, a un mundo de tinieblas, a un mundo de tristeza, a un mundo de sufrimiento,
donde ya no hay esa dependencia de la comunión íntima con Dios. Entonces, la palabra dice que en iniquidad fuimos formados, creciendo como personas en oscuridad, en maldad, fuimos concebidos. Desde el principio esto creó problemas en el alma del hombre. Y desde que el alma está en el feto, desde el momento en que el espermatozoide y el óvulo se unen, ya el espíritu está presente en ese momento. Ya está allí. Entonces, desde que el alma está en el feto, ya comienza ese ser nuevo a percibir una serie de situaciones, de problemas. Si la persona no nace en un hogar cristiano, en la paz de Dios va a percibir el medio ambiente. Si la mamá fue aterrorizada, fue violada, fue maltratada, cuando el bebé se siente desubicado y como que no sabe expresarse con palabras, comienza a llorar, a expresar su insatisfacción, su necesidad. Es bastante decidor el hecho de que se ha comprobado que cuando una madre se propone en su corazón ir a abortar, el feto comienza a moverse. Y cuando la madre ya está en la clínica, el feto se mueve desesperadamente tratando de escapar de la muerte. ¿Quién le dijo al feto que la mamá lo quería matar? ¿Cómo puede la madre estar en comunicación con ese bebé de tal manera que el bebé pueda saber y discernir y percibir las intenciones del corazón de su madre? Entonces, es muy importante cuando nace el bebé, si es que nace, se siente desubicado y como no sabe expresarse, bueno, llora, tal como lo dijimos, con un llanto desesperado, sin palabra. Y esto el diablo lo va a usar para destruir su seguridad en lo que es la formación de su alma como bebé, para destruir su identidad. Ahora, en Ezequiel 28:14, Dios llama a Lucero querubín protector. Y a la hora en que Lucero cae y se revela delante de Dios, se convierte en Satanás, se convierte en enemigo. Él se presentará a sí mismo como el protector del alma del hombre. ¿Pero para qué? Para confinarnos, para controlarnos, para limitarnos, para esclavizarnos. Entonces, esa supuesta protección del querubín no es otra cosa que una verdadera cárcel desde el ámbito del alma, ¿ya? Y así el alma del hombre empieza poco a poco a fragmentarse. Hay una cita bíblica impresionante en Isaías 7:6 que habla sobre el alma fragmentada. Y en esta cita, Isaías 7:6, la palabra dice, vayamos contra Judá. Espiritualmente, Judá es el alma. Espiritualmente, Jerusalén es el espíritu. Pero aquí dice el enemigo, vayamos contra Judá y aterroricémosla. Repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. ¿Quién es Tabeel? Es un espíritu. Tabeel significa bueno para nada. Entonces el diablo va a controlar tu vida, va a despedazar tu alma, pero va a colocar sobre ti un espíritu que te guíe, que es bueno para nada. O sea, tu vida va a ser un desperdicio, tu vida va a ser una perdición, te vas a frustrar, te vas a perder, no vas a saber qué hacer con tu vida. No va a haber nada concreto, nada preciso hacia dónde dirigirse. Vas a estar perdido, ¿no?
No vas a saber de dónde vienes ni para dónde vas. No vas a saber quién eres. No vas a saber cuáles son tus bienes. Todo lo vas a ver oscuro, difuso. No vas a tener respuestas a tus preguntas. Porque el enemigo ha venido para aterrorizarte. El enemigo ha venido para fragmentar tu alma. El enemigo ha venido para colocar sobre ti al hijo de Tabel. Entonces, imagínate lo que el enemigo ha concebido en su corazón, repartirse los pedazos de tu alma. Pero no solo eso, sino que cautivar los fragmentos de tu alma en pozos de cautiverio, en pozos de perdición. Ahora, es muy interesante lo que dice Isaías 61, es una cita muy conocida. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido el Señor, ¿no es cierto? Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. ¿Es que el Señor Jesús visitó alguna cárcel? ¿A qué prisionero se refiere? ¿A qué cautiverio se refiere? La palabra no se puede contradecir. Entonces, ¿cuál es el medio que el enemigo usa para fragmentar el alma? El terror, el pánico, el miedo, la incertidumbre. Entonces, hay un quebrantamiento del ser interior. Entonces, nosotros podemos ver, podemos apreciar a un niño que se quebranta y cae en desesperación, a un bebé que le hacían caso mientras lloraba, un bebé que fue abandonado, un bebé que fue maltratado, un bebé que fue abandonado, abusado, maltratado, niños cuyos padres se divorciaron y experimentaron muerte de un ser querido. Con esto el alma se duele, se parte y el diablo trae terror. El terror es la puerta más importante para la cautividad del alma. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice 1 de Juan 4. El temor trae en sí castigo, es el opuesto al amor. Con esto el diablo toma pedazos del alma y las lleva a regiones de cautividad, desde las cuales él las controla. Queremos salir adelante en ciertas cosas, pero hay cierta parte del alma que está en cautiverio. No podemos sacar adelante nuestra vida. Pareciera que estamos a punto de lograr algo y cuando ya estamos a punto de lograrlo, algo pasa. Algo se diluye, algo se frustra y no lo podemos lograr. Es como si hubiera una maldición en acción. ¿Ya? Entonces, es muy importante que la palabra bendición significa la gracia o el poder de Dios para llevarnos a prosperar en sus propósitos, enfrentando todo tipo de obstáculos, sobrepasando victoriosamente esos obstáculos y continuando esta peregrinación a través de las sendas antiguas de sus mandamientos universales hasta llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Eso es bendición. Una persona maldita, por lo tanto, tiene una unción de tinieblas que la incapacita para prosperar, frustrando o viendo frustrados sus propósitos a través de sendas que no conoce, sendas extrañas, sendas tortuosas, sendas que le parecen de bienestar, pero cuyo fin es muerte. Y una persona que no tiene propósito en la vida ni sabe quién es. Eso es una maldición. Entonces, es importantísimo que en la familia comprendamos que el padre, el varón, imparte identidad a los hijos. Las madres, por mucho que amen a los hijos, no imparten identidad. El padre, ¿no es cierto? El padre otorga identidad cuando éste nace en un entorno sano,
El padre lo estimula. Eres un campeón, eres lo máximo. El niño siente que tiene un gigante que lo respalda, que lo conforta, que hace todo lo necesario para animarlo y sacar adelante sus responsabilidades. Que cuando un tercero lo amenaza, el padre se levanta para protegerlo, defenderlo, corregirlo. Todo esto es un atributo de la figura paterna y contribuye a la personalidad del individuo. No basta con que el padre dé provisión a la casa. Lo que el hijo necesita es una vitamina A. Amor, aceptación, aprobación. Sin esa vitamina, el hijo está perdido. Y eso se entrega a través de la paternidad que Dios delega a los padres terrenales, sean cristianos o no. Lógicamente, cuando son hijos de Dios hay una gracia mayor. Pero es importante entender esto, sobre el atributo de la paternidad que el padre tiene y que la madre tiene como protectora para también respaldar la labor del padre. Ahora, por otra parte, cuando el padre no está, sea cual sea la razón, porque trabaja demasiado, por infidelidad o por otras muchas razones, la madre trata de reemplazar al padre, pero esta no es la función de la madre. No es el diseño de Dios para la mujer, el dar identidad, porque el alma busca la figura paterna. Cuando el padre está ausente, el niño se siente inseguro. Cuando lo humillan, aunque la madre lo consuele, sentiría que algo se rompió. Dentro de él comienza, ¿no es cierto?, a formarse una personalidad insegura e inestable. Esto lo va a usar el querubín protector para decirle al alma de este niño, no te preocupes, protégete a ti mismo. El autor del ego, del yo caído, es el diablo. Y le dice a esta persona, tú tienes que sobrevivir, protégete de los matones, de los maestros, de tu padre, de tu madre, protégete a ti mismo. Tú tienes que levantar barreras para sobrevivir en este mundo tan cruel. Estos pensamientos, por lo tanto, y estas palabras que llegan al alma del niño, se volverán fortalezas a lo largo de la vida. Ahora estamos hablando de una estructura de pensamiento, una mentalidad que se forma. Y ese niño, entonces, crecerá con estas defensas de inseguridad. Estará siempre a la defensiva. No tendrá facilidades para ser amigos. No tendrá facilidades para confiar y abrir el corazón. Porque tiene temor al rechazo. Entonces, incluso es una especie de autismo, ¿ya? Un encerrarse en estas estructuras, estar a la defensiva, de no compartir con el mundo exterior. Se le hace difícil lograr amistades, porque el querubín protector ha ido creando en él una estructura de rechazo, y todo esto viene del reino de las tinieblas. Así es como el hombre entra en las regiones de rechazo. Lamento mucho que no esté muy claro eso, pero es importante entonces ver en primer lugar que todo comienza, el principio de todo son las tinieblas y las sombras de muerte, pero con respecto a los pozos del rechazo, yo quiero leer algunas citas bíblicas. En primer lugar, el Salmo 9:15, que dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue atrapado su pie. Aquí estamos hablando de naciones. ¿Cuánto más una familia? ¿Cuánto más una persona? Ahora,
Isaías 38:7. Isaías 38:7. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice, esto te será por señal, Isaías 38:7. No, creo que esto no es la cita. En fin, voy a leer Salmo 103:4 que dice, bendice alma mía a Yahweh o a Jehová, bendice todo mi ser, su santo nombre. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué hoyo? Estamos hablando de pozos de cautividad, donde podemos caer. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Job 37:19? Por causa de las tinieblas no podemos poner en orden nuestros pensamientos. Las tinieblas, estoy hablando de la parte superior, el principio de todo son las tinieblas, ¿ya? Y las sombras de muerte. Las tinieblas invaden el alma del hombre, el alma de un niño que comienza a crecer. En medio de esas tinieblas, el niño no sabe cómo buscar a Dios y su seguridad. El hombre necesita aprobación, identidad, seguridad, aceptación, que venga de una persona exterior. Entonces, si no tiene relación con Dios, comienza a buscarlo en los seres humanos. Y si no encuentra en los seres humanos, el diablo se ofrecerá y trabajará para convencerlo a que se forje su propia identidad y su propia seguridad en sí mismo y se haga fuerte. O al revés, me voy a forjar algo débil, no voy a saber qué hacer, me voy a sentir rechazado y no voy a saber qué hacer y me voy a autocompadecer para buscar aceptación. Esas son las alternativas, las opciones. Entonces, las tinieblas de sombra y de muerte, o sombras y de muerte, van a crear en esa persona el terror que rompe, ¿ya?, el alma para llevarla al pozo del rechazo. Ahí tenemos el alma fragmentada y abajo dice pozo del rechazo. Es literalmente un túnel en que la persona va en caída libre hacia abajo, hacia la destrucción y hacia la muerte. ¿Ya? Y haciendo que su alma se sienta cada vez más inútil y rechazada. Es posible que esta persona tenga muchas capacidades, muchas virtudes, pero no cree en sí misma por causa de ser rechazada y además de autorrechazarse y de su temor en que sigan rechazándola. Porque el rechazo tiene 3 cabezas, amados. Somos rechazados. Nos convencemos de que no somos dignos de ser amados, por lo tanto nos autorrechazamos. Y como ya nos hemos autorrechazado, ahora tenemos temor a que nos sigan rechazando. Rechazo, autorrechazo y temor al rechazo. Entonces, es importante la caída del hombre, el desarrollo de nuestro ego, nos lleva lejos de Dios. Y esto es producto de muchas veces de humillación, de agravio, de abandono, de culpa, de terror o de maltrato. Y esto, amados, lo reitero, se da principalmente en el ámbito familiar. Nosotros tenemos muchas veces una manera de estar a la defensiva cuando vamos al colegio con algunos
alumnos que nos molestan, o cuando vamos al trabajo, con algunas personas que pueden ser envidiosas. Pero ¿cómo nos defendemos en el hogar de la familia cuando alguien nos ataca? Estamos desprevenidos, estamos indefensos. Y es allí donde se dan las peores heridas de rechazo. Entonces, la caída del hombre con el desarrollo de nuestro ego, de nuestro ser interior, lejos de Dios. Esto es el producto de lo que decía. Esto creará una estructura de protección en nosotros que impedirá que otras personas puedan penetrar. ¿Ya? Que puedan penetrar con amor. Hay una persona sincera que quiere penetrar con amor, nosotros no le permitimos entrar. No puede penetrar. Esto creará una sensación de rechazo creciente. Y nosotros daremos a entender a los demás que no tenemos ningún interés en ser amados, ni ser aceptados, ni que nosotros los vamos a aceptar a ellos. Quedamos solos. Entonces, así empieza a operar la mentira, la negación y la evasión que está en este pozo central. La mentira, la negación y la evasión. Entonces, cuando el ego del hombre está bajo tinieblas, no recibirá la verdad de Dios. El diablo, ¿cierto?, viene con sus mentiras y nos dice que somos inferiores, que no podemos, que somos inútiles y que, bueno, nos dañaron desde el vientre. La voz del diablo incrimina, culpa, oprime, destruye, va minando tu dignidad, va minando tu sentido de quién eres. Pero la voz de Dios está dispuesta a levantarte, está dispuesta a sacarte de la humillación. Y los ojos de Dios no son condenatorios, son redentivos. Entonces, es importante entender que el diablo viene a quitarte todo eso que Dios ya preparó para ti. Él quiere usurparlo, lo quiere quitar. Y, por supuesto, Él va a levantar y a edificar una morada de mentira para hacerte caer, en la cual tú vas a creer que eres alguien que realmente no eres. Te vas a creer en otra persona que tú eres, pero en el fondo te va a alejar de tu verdadera identidad. Pero el diablo no te creó. Él es un usurpador. Dios te creó. Él te puso nombre y en Él eres aceptado solamente. Entonces, cuando el diablo empieza a actuar en nuestra vida, debemos reconocer que lo que estamos viviendo no está basado en la verdad. Es una identidad mentirosa. Posiblemente argumentemos. Es que no tuvimos educación. Es que no terminamos la primaria. Es que vivimos en una zona de pobreza. No tenemos recursos. Bueno, llevamos una existencia miserable. Pobrecito de mí. Pero ese no eres tú. ¿Te lo has creído? Pobrecito, venimos de un trasfondo tan pobre. Hemos sufrido tanto. Y tenemos esa mentalidad. No tenemos la mentalidad de un hijo de Dios, de un vencedor, de uno que está destinado a reinar, de uno que está destinado a hacer huir al diablo, de uno que está destinado a fundar un hogar para el Señor, una casa para Él. No creemos eso, porque nuestra estructura de pensamiento es una estructura de rechazo, de maltrato. Entonces, es lo que el diablo ha ido forjando dentro de nosotros. Pero nosotros necesitamos retomar nuestra identidad. Y es bueno preguntarse, ¿cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué propósito tiene Dios para ti? Lo que debo entender es que para entrar en ese pozo de rechazo, el diablo forjó una estructura de mentira.
Como no sabemos resolver la mentira, el diablo dijo una mentira. La mentira fue esta: si comiereis de este árbol seréis como dioses. Y nos creímos la mentira, ni siquiera la masticamos. Eso de tragarse una manzana sin masticar tiene que ser muy fuerte, ¿no? O que haya sido otro fruto, no lo sé. Pero cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol, no fueron como dioses. Ahora, tenía que resolver grandes problemas, una gran mentira, pero el diablo había edificado en ellos esto basado en esa mentira que se acrecentaría y se fortalecería. Entonces, las personas rechazadas tienen un ego o un alma muy fuerte. Hay mucho orgullo allí. El diablo te dice: tú eres incapaz, tú no tienes valor, pero tu ego se refuerza y reacciona y no quiere darse la razón de que soy inferior, reacciono. Entonces hay ira, hay frustración en mí. Me levanto en contra de esa verdad y no la acepto. Entonces no quiero rendirme precisamente al hecho de que estoy necesitado, que he sido rechazado y que solo Dios me puede aceptar. No me rindo a eso, me rebelo. Entonces, el rechazo trae rebelión. Y ahora vamos a quebrar los esquemas, vamos a quebrar los principios, vamos a hacer exactamente lo que nuestros maltratadores nos dicen que no tenemos que hacer. Ya no es luchar contra Dios, ahora es luchar contra la familia. Vamos a ir en contra de ellos, vamos a hacer exactamente lo contrario de lo que ellos nos dicen. Y vamos a demostrar que somos importantes. Entonces el diablo te dice que eres incapaz y tú reaccionas. Porque este ego maltratado se ha fortalecido en el dolor, se ha fortalecido en la frustración, se ha fortalecido en el rechazo. Quieres demostrar que sí puedes, demostrarle a los demás que vas a salir adelante, no importa a qué precio. Pero sin embargo el ego se siente inseguro, se siente débil y se hace fuerte porque no acepta el amor de Dios. Entonces, cuando empiezo a reconocer esto, voy a comenzar un proceso de liberación. Cuando yo reconozco que mi ego está fuerte, cuando yo reconozco que mi yo es terco, cuando yo reconozco que me estoy rebelando contra los principios de Dios, simplemente porque ha sido rechazado, y no puedo aceptar que las personas más cercanas a mí me rechacen y no me acepten tal como soy, pero realmente, ¿quién soy? ¿Y qué estoy llamado a hacer? Eso no lo sé. En mi fuero interior no lo sé. Pero me rebelo y reacciono en contra de los que me atacan. Entonces, sin embargo, para que veamos la luz, veamos la liberación, es necesario entonces que nuestro ego se rinda a Dios, que nuestra alma ciertamente pueda reconocer nuestros errores. Entonces, sin embargo, el protector, el querubín protector busca fortalecer el alma para no rendirse, porque un alma rebelde no puede recibir el amor de Dios. Mientras no llevemos esto a la cruz del Calvario, el estigma del rechazo va a continuar. O sea, es muy importante entender esto, que a través de la mentira, ¿no es cierto?, la negación. ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien. Pero ¿cómo? Yo te veo mal, yo te veo necesitado. No, estoy súper bien, no necesito nada. Entonces la mentira empieza con ese ego fuerte a crear una negación. Yo me encuentro perfectamente. Esto llevará, ¿no es cierto?, a la persona a extremos de pecado. Caerá en la estupidez y en la terquedad, con tal de mantener su posición. Entonces,
Pongamos el ejemplo de los hombres mujeriegos, que tratan de demostrar su virilidad conquistando distintas mujeres, no importa si se pasan los principios de Dios o son infieles a su esposa. No importa si dan mal ejemplo a los hijos o si dan mal ejemplo a la iglesia. Ellos quieren fortalecer su ego y realmente sentirse importantes a través de la promiscuidad. Entonces, esto hay que demostrarlo a toda costa. Entonces, empiezan a operar ahora pecados de destrucción. Entonces, también hay mujeres promiscuas que buscan la aceptación, que se hacen cirugías y tratan de estar siempre bonitas de una manera trágica, ¿no? Cuando ciertas cirugías estéticas no resultan. Es entonces en esta ruta de mentira, de negación y evasión, que van a surgir personalidades y comportamientos equivocados. Queremos emular a cierta artista, a cierto deportista, a cierta persona que admiramos, vamos a copiar su manera de vestir, vamos a copiar su manera de hablar, vamos a tratar de ser ellos, vamos a tratar de copiar esa, y si vamos a usar el coche de moda o vamos a usar la ropa de moda, vamos a usar el perfume de moda, el asunto es sentirnos valiosos, tener estatus desesperadamente a través de estas cosas postizas que nos vamos a poner, ¿no? Entonces, ahora Eva, como un personaje histórico, ¿no es cierto?, es un personaje de identidad promiscua. Ella dice, por favor, haré todo lo que quieras, pero no me rechaces. Estoy dispuesta a darte lo que sea, pero no me rechaces. Esta es la personalidad de Eva, que cayó en la mentira de ser Dios. Y por otra parte, la personalidad de Adán es lo contrario. Yo no tengo parte contigo, no tengo que ver nada contigo, tú eres culpable de todo. Mis padres, el maestro, todos son culpables. A mí me abusaron cuando era chico. Todo esto, indudablemente, es colocar la carga hacia otros. Esta es la actitud del varón, de Adán. Entonces, estas son rutas, comportamientos mentirosos que nosotros adoptamos en defensa de otros que vienen por temor a ser rechazados o heridos. Ahora, la promiscuidad es parte de esa negación, de esas mentiras en que empezamos a creer cualquier cosa. La gente te empieza a mentir y tú empiezas a mentirle a todas las personas. ¿Por qué? Porque entraste por la mentira y entraste por el miedo. Y el miedo comienza a controlar tu vida. Entonces, si me pongo firme en algo, voy a perder a la persona que amo. Desechamos el amor y la dirección de Dios. Aceptamos mentiras y decimos mentiras para proteger nuestro ego. Este es el proceso de destrucción que comienza con la mentira como parte muy importante. Voy a creer cualquier excusa para no quedar mal. Este orgullo del ego rechazado será tu mayor tormento. Luego en la parte inferior de este pozo central está la evasión. Voy a evadirme porque no soporto la mentira ni el rechazo de otros. No soporto que me mientan. No soporto que me cuestionen. No soporto que me rechacen. Voy a evadirme. ¿Ya? Si soy foco de mentira, atraeré gente mentirosa, traidora. Somos antenas de lo que proyectamos. Si yo uso una mentira, a mí me van a mentir. Estoy sembrando lo que luego voy a cosechar. El diablo me dijo que soy como Dios, pero no me siento como tal. Luego tengo entonces que evadirme a través de la promiscuidad, de las drogas, de creerme
personajes y personalidades falsas, de sedantes, de tabaco, de pornografía. Millones, incluso cristianos, son adictos a ellas como forma de evasión. Y es que el rechazo no ha sido tratado. Y tu ego no ha sido rendido para permitirle a Dios que te libere. Ahora vamos a ver una rama hacia la derecha que se deriva del tronco de mentira, negación y evasión. Al creerme la mentira, el diablo te dice, nadie te quiere, tú eres un abandonado, tus padres te dejaron, creciste solo, nadie te dio afirmación y te fuiste escondiendo en ti mismo y el diablo te capturó en lo que llamamos la tierra del olvido. Ahora, si nosotros leemos el Salmo 88, versículo 12, Salmo 88, versículo 12, la palabra dice así: ¿serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? La tierra del olvido es una de muchas regiones espirituales de cautividad y viene por causa de injusticia. Entonces, Dios quiere establecer su justicia en tu vida y rescatarte de la tierra del olvido. Se cuenta el caso de un hombre que, perteneciendo a una iglesia, él salía siempre para que oraran por él porque se quería entregar a Cristo. Y curiosamente, distintas personas que estuvieron adelante para ministrarlo pasaban de largo, no lo veían. Iban ungiendo persona por persona y cuando llegaba él, se saltaban y seguían con el otro. Él les dijo muchas veces a los líderes de la iglesia, al pastor, me llamo de tal manera, y las personas sistemáticamente se olvidaban de su nombre. Era como que no existiera. Y no solo le pasaba en la iglesia, le pasaba también en el trabajo y en otros lugares. Entonces, él pidió ayuda a una persona para orar por esto, porque era una región de cautividad en la cual estaba preso. Y cuando la persona oró, luego se fue, pero volvió a los 2 años, este hombre había sido levantado para ser un copastor, era muy amado, se había casado y él se sentía aceptado. Ya no sentía ese rechazo tan propio de la tierra del olvido. Pero esto es una región de cautividad, ¿ya? Es muy importante. Entonces, hay casos de padres como que nos ven, pero no nos ven, como que no existiéramos. Nosotros pasamos, especialmente cuando es una familia numerosa, o cuando el hijo va a hablarle al padre y le dice, papá, yo quiero preguntarte esto, y el padre se impacienta y se retira, o le dice, no me molestes, o la mamá está cocinando, y el hijo no se siente aceptado, no se siente considerado. Así también puede pasar con un hermano mayor. Y finalmente la reacción de ese hijo es ir poco a poco quedando en el olvido, poco a poco quedando en el anonimato. No se atreve. ¿Por qué? Porque es un concepto de inferioridad tan fuerte, un concepto de decir yo no soy digno del amor, no soy digno de la aceptación, no soy digno de que me consideren, por lo tanto no voy a hablar con nadie. Mi palabra, mi concepto, todo lo que constituye mi opinión no tiene valor. Entonces, tierra del olvido. Es una sensación de que no existes, que no vales nada, pero indudablemente por causa de la evasión se esconden aquí y allá y nadie los ve.
Incluso visten de una manera en que pueden pasar lo menos desapercibidos posible. Hay personas así que jalan a otros para vivir de la misma manera, como el caso de un abuelo que vivía en la tierra del olvido y él a través de este espíritu escondió a toda su generación. Y toda esa generación estaba oculta. Nadie sabía que existían, era algo espiritual. Y cuando un profeta impartió sobre esa persona, vio que tenía todas las generaciones en un cofre guardadas. Y esta persona hizo que este hombre, en el nombre del Señor, abriera el cofre y esas generaciones salieron y se mostraron y salieron a libertad. Entonces, este espíritu de la tierra del olvido es muy fuerte, ¿eh? Pero todo parte del rechazo. Entonces, Jesucristo tiene las llaves del infierno y de la muerte para abrir nuestras prisiones. Entonces, Él vino para llevar cautiva la cautividad y vino a traer apertura de la cárcel para los que están presos. Entonces, la siguiente ruta que sigue, ¿ya?, es la soledad y el aislamiento. Hay muchas personas que no se comunican con nadie, que viven como ratones de biblioteca. Están en la tierra del olvido y no pueden hacer amigos y buscan estar aislados. No les parece importante tener una relación. Pero Dios nos creó para tener relaciones. Él es un Dios relacional. Y nos creó para tener relaciones que guardan conexión con nuestro destino. Si tú te desconectas de los demás, te desconectas de tu destino. Así como me aíslo del cuerpo de Cristo, cualquiera de nosotros se aísla, así es como separar la mano del resto del cuerpo. Entonces, es importante. Luego viene el laberinto de la confusión y la desesperación. Aquí el alma está como león enjaulado. Comienza a desesperarse pues está en un laberinto y no ve la salida. No hay nada claro en su vida. No hay dirección. No sabe qué será de su futuro. Pero tampoco tiene identidad. Está desesperado. Y dentro de su espíritu y su alma hay congestión, hay conflicto, hay preguntas, hay desesperación. Está en un laberinto sin salida. Aquí se crean fórmulas, son intentos de la persona, se crean fórmulas, se crean personalidades y maneras de salir, incluso escapismos, pero la persona se vuelve a encontrar una y otra vez con el mismo punto de partida. Entonces, esto lleva a la desesperación, luego a la depresión, abajo, a la muerte y al suicidio. Amados, ¿ustedes creen que es casualidad la cantidad de jóvenes adolescentes que se está suicidando en el día de hoy? Esta es la causa. Son personas rechazadas. Incluso por las personas de la misma edad de ellos. Porque cuando ellos no entregan la foto que gusta a sus amigos, o cuando ellos no hacen lo que los amigos hacen, ellos son rechazados de una manera despiadada. Entonces tienen un tremendo temor al rechazo, a no ser aceptados. Entonces, hay otra rama a la izquierda. Esta es la rama donde entramos a través de la mentira y llegamos al dolor. Una de las maneras de irnos hundiendo en todos estos pozos de cautividad es añadir dolor al dolor. Y esto, indudablemente,
opera en intensidad y en velocidad. O sea, el dolor va aumentando exponencialmente y se va profundizando. Entonces el dolor va a crear amargura porque proviene de la falta de perdón. Y la falta de perdón es por agravios, por abandonos, por maltrato, por tantas razones. Experimentamos, ¿no es cierto?, un constante llanto del espíritu, una constante tristeza en el espíritu. No podemos reír, no podemos alegrarnos. Esta caída es como un abismo sin luz. El dolor se precipita y esto te lleva a soluciones cada vez más terribles. Se van entrelazando las diferentes partes, es decir, la destrucción es una de ellas. El dolor te lleva a la destrucción y hay gente que se lastima a sí misma para que las personas tengan misericordia de uno. Yo me estoy hiriendo, es para que los demás se compadezcan de ti. Yo voy a llegar a ese extremo para que los demás se fijen en mí. Entonces, si estoy enfermo, ya sé que por lo menos alguien se va a dar cuenta de que estoy enfermo y me van a atender. Entonces quiero lograr a toda costa la atención de los demás, pero a la vez no permito que entren. Esta es la contradicción del rechazo. Necesito que los demás tengan piedad por mi dolor, tengan conmiseración de mí. El usar el dolor, el utilizar o manipular el dolor como algo propio para llamar la atención, forma parte de una personalidad derrotada, que vive en miseria espiritual, que considera que no tiene valor, considera que no tiene propósito, considera que no es considerado por nadie, que sus palabras no son importantes, que no tiene capacidades, que no va a poder tener significado en su vida, no va a poder dejar una huella en su generación, que su valor va a tener que depender siempre de lo que tiene, de lo que hace o de lo que sabe, porque su valor no puede depender de lo que es, porque ¿qué es lo que es? Si ni siquiera ella sabe lo que es. Pero en Cristo nuestro valor está en lo que somos, porque Él dio su vida por nosotros y somos hechos a su imagen. Pero esta persona no lo cree así. Entonces, todo esto proviene del querubín protector que ha ido formando estructuras de rechazo dentro de ti. Y estos pozos de dolor, estos pozos de desesperación, son como tu morada, donde tú habitas. Pero para Dios, este no es el destino en que tú debes estar. A esto se añadirá el odio, la represalia, la envidia, la venganza. El odio a los hermanos, el odio a las personas, es un espíritu de homicidio. La destrucción y el odio se unen en estas dos ramas del rechazo para hacer daño a otros. Porque nos queremos vengar de los que nos han hecho mal. Es una persona que no descansa, que siempre está lucubrando la manera de poder hacer mal. Podemos venir de traiciones terribles, de dolores fortísimos, y nos queremos vengar de estos males y otros que otros nos han hecho. Entonces el querubín protector te dicen, tú necesitas hacer que alguien lo pague. Y había una visión de una mujer que sufría este mal y había un demonio que la torturaba y la atormentaba y venía con un látigo. Págame, le decía el demonio, págame, y la azotaba. Y ella sentía los latigazos casi en forma corporal. Entonces, en un momento en que ella clamó, el Señor vino y le pagó al torturador el precio y la mujer fue libre.
Entonces, es importante que entendamos esto. Finalmente quiero contar un testimonio. Testimonio de una persona que conozco. Él creció hijo natural, nació hijo natural. Su madre lo abandonó. Bueno, su padre ya lo había abandonado, pero su madre lo dejó solo en manos de los abuelos y ella se casó de nuevo. Él se dedicó preferentemente a trabajar, a hacer labores manuales y ayudar a los abuelos hasta que ellos murieron. Y él quedó solo como a los 15, 16 años. Y en medio de todos esos trabajos que él realizaba, él fue violado por una mujer. Fue abusado. Él tenía una habilidad especial para el fútbol. Y a los 17 años se convirtió en futbolista profesional. Fue contratado por un equipo en Santiago, un equipo importante. Él jugó varios años allí, pero prefiriendo guardar su futuro, prefirió ser contratado en Valparaíso, donde le ofrecieron un trabajo mientras seguía jugando. En uno de esos partidos sufrió una lesión al pulmón a través de un puntapié y él tuvo que retirarse de esa práctica. Pero la característica que él tenía era de que regularmente lo estaban expulsando de los partidos porque se airaba y reaccionaba violentamente. Y esa ira había quedado desde el momento de la violación. Él se casó y tuvo 3 hijos. Y él tenía un trato especial con su hijo varón. Porque cuando su hijo varón, que era muy travieso, hacía alguna travesura, la madre le decía que tenía que ir a la cama de la habitación para esperar a su padre, porque él se iba a encargar de él. Entonces el padre llegaba cansado, montaba en ira, tomaba una correa de cuero y le daba violentamente. Y ese hijo fue ministrado de esa manera, con rechazo. Maltratado de esa manera, aunque él amaba a su hijo. Pero él se transformaba cuando ese hijo hacía alguna travesura. Y ese hijo, un día, orando al Señor, mientras luchaba con los sentimientos contrapuestos hacia su padre, amor por una parte, pero rencor en contra de él por la manera en que lo castigaba. Estaba un día en su habitación y la puerta se abrió y vio en visión que entraron 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 en uno se sentaron al borde de la cama donde él estaba. Y estando él en su cama, vio en visión que su espíritu se sentaba en las faldas del Señor. Y el Señor ponía su mano sobre los verdugones emocionales que tenía en su cuerpo. Y el Señor le ministró restauración por el maltrato que él había sufrido. Ese hijo llegó a ser pastor, pero también llegó a perdonar a su padre. Pero no con ese perdón
Ese perdón de decir, te perdono. Ese perdón tan superficial que muchas veces nosotros decimos. No, el perdón no es tan simple, especialmente cuando hay una herida profunda y hay amargura. La amargura es una raíz de iniquidad. Y el comienzo para la restauración del alma en la amargura es el perdón. Y fue importante lo que el Espíritu Santo hizo para dirigir a ese hijo, para perdonarlo en el espíritu, no en la mente. Y pudiera identificarse con el dolor de ese padre que también había sufrido rechazo cuando era pequeño, porque fue abandonado por su madre. Y porque luego quedó solo al ser abandonado por sus abuelos cuando estos murieron. Entonces, él fue recogido por un pastor que le dio o le brindó acogida. Y luego se hizo profesional y luego trabajó en los arsenales en Talcahuano. Pero la ruta que él siguió para encontrarse con Jesucristo fue a través de esta manera en que Dios le dio a entender que el rechazo que había mostrado hacia su hijo, porque él también había sido rechazado, era algo que solo el Señor Jesucristo podía sanar a través de su aceptación. Y esto es algo que yo quiero compartir contigo en este momento, y es lo último que te quiero decir con respecto al rechazo. ¿Qué es lo contrario al rechazo? La aceptación. ¿Pero qué es la aceptación? Hablamos que la aceptación formaba parte de un trío con el amor y la aprobación. Lo dijimos. La aceptación es en base a la manera en que yo apruebo a una persona en su valor, aparte de cómo se comporta. Se comporte mal o se comporte bien, yo la acepto de la misma manera. ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando estamos confrontados con la necesidad de perdonar? Decimos, no lo voy a perdonar por lo que me hizo. Y nos mantenemos en ese argumento y mantenemos la falta de perdón, y esa falta de perdón se transforma en resentimiento, y ese resentimiento se profundiza y se transforma en una raíz de amargura. Para tratar con el perdón es muy diferente a tratar con la raíz de amargura. Porque la falta de perdón es un pecado, pero la amargura es una raíz de iniquidad. La falta de perdón como pecado, yo puedo levantarla a través de una confesión. Pero la raíz de amargura, si yo no la arreglo, se va a traspasar a mi próxima generación. ¿Qué fue lo que pasó? Yo dejé la falta de perdón, no quise perdonar, y esa falta de perdón se convirtió en resentimiento, se profundizó y llegó a mi espíritu, hizo nido en mi espíritu y envenenó mi ser. Y esa raíz de amargura se va a traspasar a mis hijos. Entonces yo necesito arreglar estas faltas y estas deudas. Ahora, ¿cómo lo puedo arreglar? A través de la aceptación, en el amor del Señor. Él es el único que puede darnos la victoria. Por lo tanto, necesitamos ser personas que nos liberamos del rechazo. Ahora, creo sinceramente que no podemos ser liberados de todo un proceso de rechazo en un solo día o en un solo instante. Creo que incluso implica cambiar la mente, cambiar la estructura de pensamiento, cambiar la estructura de comportamiento. Es una tarea profunda que el Señor quiere hacer en tu vida, pero tú tienes que permanecer en un proceso de fidelidad. Ahora, solo te quiero leer un versículo en Mateo 27, 45, 46.
¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Es muy conocido. Mateo 27, 45 y 46. El Señor está en la cruz. El Señor está en la cruz. Dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las cosas que es importante entender es que la restauración o cura del rechazo es a través de un bendito intercambio. Lo repito, la cura al rechazo es a través de un bendito intercambio. Nosotros le damos al Señor la maldición del rechazo y Él nos da a nosotros su aceptación. La palabra dice que somos aceptos en el amado. Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se demuestra? ¿En qué momento el Señor pagó por nosotros nuestro rechazo? En este momento. Cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has rechazado? ¿De quién está hablando? Del Dios Padre. El Dios Padre lo rechazó. El Dios Padre lo desamparó. Sí. ¿Por qué? Por tu causa y por mi causa. Porque Él se hizo rechazo y maldición por ti y por mí. Y al cargar con la maldición, con el rechazo, el Padre en su santidad, por primera vez en la eternidad, se separó y se apartó de Él. Eso es rechazo. Y el Hijo en su humanidad no pudo soportar este dolor. Que su Padre por primera vez se apartara de Él. Y Él no lo pudo soportar. Y la palabra dice que su corazón reventó de dolor. ¿De qué manera nosotros podríamos apropiarnos de la aceptación del Señor y ser libres del rechazo? Y dar esta noche un primer paso. De una manera práctica. No nos vayamos a lo místico. Estamos hablando de algo práctico por la fe que nosotros tenemos que presentar nuestro rechazo al Señor. Y en la medida que lo hacemos, Él nos da de su aceptación. Pero a la vez establece un punto de inicio, un punto de luz hacia un proceso que no va a parar, imparable. Pero tú tienes que atreverte. Ese Padre del cual yo hablé era mi Padre. Él fue el que me castigaba duramente. A Él tuve que perdonarle. Él fue el que se encontró con Cristo y experimentó el perdón. Nunca pude realmente explicarme lo que Dios hizo entre nosotros dos, como para que yo llegara a aceptarlo y amarlo, como llegué a hacerlo. Una vez que Él fue restaurado y una vez que yo también lo perdoné. Todos nosotros llevamos una terrible carga de rechazo. Pero por temor no abrimos nuestro corazón. Somos personas religiosas, practicamos
ciertos ritos, venimos al templo, pero nuestra carga sigue allí. ¿Y a quién tenemos temor? ¿Es que tenemos temor a seguir siendo rechazados? ¿Temor al que dirán? ¿Temor a ser cuestionados? ¿Temor a perder la imagen que tenemos? Pero si la persona con la cual tendremos que dar cuenta al día final no es nadie de nosotros, es el Señor. Él es el que pagó el precio. No lo podemos seguir cuestionando. Entonces, la valentía tiene una tremenda consonancia con la humildad. La humildad es una actitud de mostrarnos tal como somos. Porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla sobre Él. Si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿No dice así la palabra? ¿Sí? Bueno, ahora imagínense lo que dice acá, Hechos 19, del 18 al 20, y esto es lo último que voy a leer. Hechos 19, del 18 al 20. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Cómo dice? ¿Leí bien? Perdón, ¿hay alguien que tiene Biblia por ahí? ¿Me lo podría leer de nuevo? Hechos 19, 18. Si no tienen Biblia, leo yo de nuevo, no se preocupen. ¿Podrías leer más lento y más fuerte? Hermana, ¿tú qué has leído? ¿Qué significa ese versículo? ¿Qué estamos hablando ahora? ¿En serio? ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Y tú estarías dispuesta? Pues sí que eres radical, ¿eh? ¿Hay otra persona radical como ella? ¿Ustedes creen en esta palabra? Ah, perdón, ¿qué es lo que decía la palabra que no me recuerdo bien? Alguien que no la haya leído. Muchos de los que habían creído venían. ¿A dónde venían? Aquí adelante, a dar cuenta. Amados, esto es una rendición de cuentas. ¿Sabes por dónde pasa la integridad? Comenzar bien, rendir cuentas y terminar bien. Señor, dice Pablo, la obra que tú me diste que hiciera la he cumplido. Padre, dice el Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es rendición de cuentas, han terminado bien. Entonces, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto significa apertura, ¿eh? ¿Sabes la consecuencia que trae un acto así en el mundo espiritual? ¿Sabes lo que pasaría en esta ciudad, en el mundo espiritual? ¿Qué pasaría? Un velo de tinieblas. Vendría un diluvio de luz. Amados, el problema no es la abundancia de tinieblas, es la falta de luz. ¿Y quiénes somos poseedores de esa luz? ¿Quiénes? ¿Y cómo puedes tú traer luz? Dando cuenta de tus hechos. Exacto.
exacto. Dice la palabra, y lo voy a leer de nuevo, voy a leer el 18 y el 20. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Está claro? ¿Seguro? ¿Por qué el pueblo de Dios no dice amén gritando? ¿Por qué somos tan tímidos cuando hay que decir amén? ¿Por qué tenemos ese temor? Porque tenemos temor al rechazo. Muy bien, de tu palabra de verdad está llegando, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos y al mío. Que tú, Señor, estás dándonos nuevas revelaciones sobre el rechazo, sobre la aceptación. Y que toda cuenta pendiente, toda deuda que necesitamos saldar, solo lo podemos hacer en tu nombre, en el nombre de Jesús. Muéstranos, Señor, a quienes debemos perdonar. Muéstranos, Señor, muéstranos en apertura, tal como dice la palabra en Hechos capítulo 19. Y los que venían, los que habían creído, venían y daban cuenta de sus hechos. Señor, llévanos a ese nivel de luz, a ese nivel de apertura, porque tú eres luz, y si estamos en tu luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos aquí presentes y los que serán bendecidos a través de la palabra que ha sido grabada. Te pido también por los que vendrán mañana. Te pido, Señor, por esta iglesia, para que tu poder pueda manifestarse a través de tu palabra y haya una transformación de vida en cada uno de mis amados hermanos. En el nombre de Jesús, sella la palabra implantada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Nino. Bueno, él nos hablaba de que todo esto también es un proceso. Y cuando lo que compartimos y lo que de alguna manera se enseña en la iglesia o cualquier cosa de estas no tiene ningún sentido si el Espíritu Santo no la atrapa, la registra y la hace carne en nosotros. Y eso, para eso, hay que ponerse muy, muy cerca de Él para que Él lo haga y querer que lo haga. Así que, bueno, yo recomendaría que meditaseis sobre lo que estamos recibiendo, que le preguntásemos también al Señor pues por esas áreas, por las cosas que están ahí, que quizás de repente lo va a descubrir cosas, y esa es la revelación por la que hay que vivir, obviamente. Y te animo también a que lo hagas. Te animo a que de alguna manera dejes de lado lo que sabes, lo que te han contado, lo que suponías, y le des una oportunidad a Dios para que en este tiempo, y ahora cuando te vas a tu casa, en tu tiempo, en la noche, en el día, dale una oportunidad a Dios para que ponga patas arriba a tu vida y dile, Señor, ¿qué quieres hacer de verdad? ¿Qué me quieres decir con esto? Algunos decidimos antes, después, y Dios sigue haciendo todo esto. Entonces, que sea de esa manera. ¿Amén? Mañana vamos a continuar a las 5, más o menos como hoy. Queríamos continuar a las 6, empezamos con un poco de retraso, pero bueno, estamos los que necesitábamos estar, creo. Y mañana queremos continuar a las 5 y por la mañana pues también va a haber un tiempo muy enfocado a los jóvenes. Aunque hay mayores que me dicen, yo quería venir, yo quería, bueno, tú puedes escuchar lo que tú quieras escuchar. Enfocados en la paternidad de Dios precisamente y sobre ellos algo más hacia su propia identidad y el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Pero tenemos más, porque el Señor ha traído aquí a Nino con bastante munición. Hemos preparado esto, así que te invito a que lo recibas. Amén. Así que, Padre, yo te doy las gracias por este tiempo. Te doy las gracias porque de alguna manera tú has preparado las cosas. Y yo sé que no hay nada mejor que dejarte a ti
organizar que dejarte a ti disponer y nosotros ponernos simplemente al oído tuyo y decir, ¿qué me estás diciendo, Señor? Así que has traído aquí corazones que están siendo tocados por tu gracia, están siendo tocados por tu amor y, Señor, por la palabra que viene a través de tu Espíritu Santo. Oramos por libertad, oramos por aceptación y queremos sentirnos abrazados también por ti. En este tiempo que viene, hasta la próxima ocasión que nos veamos, yo oro para que esa palabra que has sembrado sea regada por tu poder, por tu unción, para que traiga vida y vida en abundancia, para tu gloria y para tu honra, y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oro que descanséis muy bien.